Estamos iniciando esta reunión de manera, pues tengo que salir a una reunión, pero no quería dejar el momento y la oportunidad en que nos encontramos para seguir avanzando, y hemos entrado en la semana 6, que tiene que ver con cómo confrontar las estructuras. Hemos ido construyendo todo un proceso y hemos llegado a un punto, y espero que podamos ser y continuar siendo diligentes en lo que hemos estado construyendo. Entonces, hoy nos enfocamos en esta parte de cómo romper las estructuras, cómo identificar las raíces invisibles, los patrones, y cómo generar un punto de ruptura generacional. Si eres pastor, si eres líder, si eres padre de familia, esto puedes aplicarlo de manera personal y puedes aplicarlo de una manera colectiva hacia tu congregación y revisar todos los materiales, puedes replicarlos de manera colectiva, familiar, o de manera congregacional, o de manera individual. Quedan todos los materiales siempre. Entonces, miren lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17. Dice: el corazón humano es lo más engañoso que existe. El corazón humano existe lo que yo le digo la raíz. Es engañarse a uno mismo, creer que uno está bien, pero está mal. El autoengaño religioso, el autoengaño moralista, el autoengaño viene del corazón, es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces necesitamos llegar a la profundidad del corazón, porque también el libro de Proverbios dice que el hombre entendido alcanzará algo. Necesitamos alcanzar la profundidad del corazón, limpiarlo a través de la circuncisión y poder quebrar esos patrones, esas estructuras en las que hemos establecido en nuestra vida para un mecanismo de autodefensa. Entonces, veamos la raíz de los errores. Creo que todos podemos identificar en las decisiones, y esas nos persiguen a lo largo de la vida. Si hay algo que el Señor me habló hace algunos años, es la capacidad que podemos tener en el espíritu de movernos en el tiempo y redimir esas decisiones y poder traer una compensación profética en los tiempos presentes para poder redimir el futuro. Entonces, es importante que aprendamos a medir que no es el contexto social, familiar o económico que importa, que es lo que realmente gobierna el destino del hombre. Estas cosas podrán tener una importancia, pero no son determinantes. Ni la educación, ni la economía, ni el contexto social es lo que Dios habla, cómo Dios habla y por medio de lo que Dios habla, para ser vulnerable y ser limpiado y ser limpio. Entonces, lo que realmente gobierna el destino de la familia son las mentalidades y los patrones relacionales que se aprenden a través de las mentalidades. Entonces necesitamos identificar mentalidades y luego vamos a ver de dónde nacen estas mentalidades y los patrones que se forman, esos patrones de relación. Entonces, ¿cuáles son las raíces más comunes que necesitamos aprender a identificar? Hablando de esto, número uno, necesitamos entender y descubrir las heridas emocionales no procesadas. Todos tenemos situaciones emocionales. Y como hablábamos en el principio, el corazón es engañoso. Y muchas veces el mismo corazón nos autoengaña diciendo que no tenemos heridas, como bien, que no tenemos situaciones, cuando en realidad todos traemos situaciones y emociones no procesadas. Lo he visto en gente ungida tremendamente con heridas emocionales no procesadas. Y eso manifiesta conductas. Las heridas emocionales no procesadas manifiestan conductas que golpean las relaciones y se manifiesta en control, manipulación. Quizá usted ha conocido profetas, pastores, maestros llenos de manipulación, control, gobierno, inseguridad, etcétera, etcétera. Utilizan sus dones desde una perspectiva de una identidad insana, y eso manifiesta el don desde una perspectiva insana. La herida emocional no anula el don, pero sí lo proyecta hacia un lugar diferente. Número dos,
traumas. Hablamos en las reuniones pasadas acerca del valor y el efecto del trauma en el corazón y en la conducta de las personas, cómo se expresan los detonantes, cómo se mantiene la experiencia del pasado viva en el presente y cómo va definiendo nuestro futuro. Número 3, los ciclos heredados son situaciones de herencia, es decir, situaciones que se marcaron en la segunda, la tercera y la cuarta generación y se van repitiendo porque es algo que hemos heredado, patrones, maldiciones generacionales, tendencias, la iniquidad. Entonces, estos 3 aspectos necesitamos aprender a discernirlos por la dirección del Espíritu Santo. Número 4, el temor. Diferentes tipos de temor: temor a la muerte, temor a no tener, temor al futuro, temor a las finanzas, y eso nos lleva a vivir una vida de ansiedad, una vida de muchas cosas. La orfandad, y por último, las mentalidades heredadas. Entonces, estos 6 aspectos comienzan a formar dentro de nosotros una estructura interna, y la intención del enemigo está mantenernos en ignorancia. Cualquiera de estas 6 heridas emocionales, traumas, ciclos heredados, temor, orfandad o mentalidades heredadas, todos peleamos de alguna manera u otra con estas cosas. Se establecen en nosotros y nos mantienen en una esfera de ignorancia, porque la intención del enemigo es mantenernos ignorantes, y con el corazón no sano, la ignorancia se perpetúa, porque el corazón busca protegerse a causa de la maldad. Y la maldad en el libro de Hebreos lo establece como incredulidad, como duda, como pereza, estancamiento. Entonces necesitamos entender que el corazón debe ser circuncidado para poder lidiar con estas cosas y poder arrancar esas estructuras que se han formado en nuestro interior. Entonces, aquí vemos el ciclo, cómo funciona: temor, orfandad, ciclos heredados, mentalidades heredadas, traumas emocionales. No sabemos ni siquiera cómo comenzaron las cosas, pero las cosas están ahí y se convierten en un ciclo permanente. De las heridas al temor, la marca de orfandad nos genera ciclos, mentalidades, traumas, etcétera, etcétera. Entonces, nos movemos muchas veces de manera automática, nos movemos de manera sin saber por qué reaccionamos, por qué hablamos, por qué decimos, no entendemos nuestra la forma, la mentalidad, la conducta, la cultura. Simplemente vivimos en un engranaje de herida, de temor, de orfandad, de ciclos, mentalidades heredadas y traumas. Quiero orar que hoy nuestros ojos se pueden abrir para poder discernir. Entonces, las mentalidades que marcan el destino. Hablamos de la mentalidad, cómo se va estableciendo. Ahora vamos a entrar cómo se establece. Pero veamos la mentalidad de escasez. Es una mentalidad que, aunque tenga, piense que nunca es suficiente y que es urgente de estar en una competencia. Y muchas veces la competencia es con uno mismo, eso genera envidia, genera codicia, etcétera, etcétera. La mentalidad de rechazo, o sea, nos anticipamos a una conducta de rechazo antes que el rechazo ocurra. Vivimos en temor, en inseguridad, tenemos dudas acerca de nosotros mismos. La mentalidad de control, buscamos dominar el entorno, tener el control de las situaciones. La mentalidad de temor siempre genera decisiones de autoprotección para la autosupervivencia, y la mentalidad de supervivencia es aguantar en lugar de crecer. Estamos sobreviviendo, esa es la mentalidad de desierto, aquí estamos aguantando. Entonces, identifica qué mentalidad tiene. A estas mentalidades le podemos agregar la mentalidad de esclavitud, que la hemos hablado, la mentalidad del desierto, la mentalidad de orfandad, la mentalidad religiosa y la mentalidad de pobreza, que se conectan unas a otras. Entonces, ¿qué mentalidad se formó en nuestro interior? Que la mentalidad define una conducta. Ahora, ¿cómo se forma una mentalidad? Es un
proceso de los ciclos familiares que se van estableciendo, patrones, heridas, pensamiento, interpretaciones de la vida, y van generando una conducta y un pensamiento mental, y se establece una fortaleza mental. Esas son las mentalidades. Entonces, la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tienes la habilidad y la capacidad de confrontar estas fortalezas. Ahora, el primer punto es descúbrelas. Descubre qué emoción hay detrás de la mentalidad. Descubre qué interpretación diste a esta mentalidad, qué traumas están asociados a esta mentalidad, qué conductas familiares están asociadas a esta mentalidad, y confronta. Derriba todo argumento de altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, porque estas mentalidades son una conducta de altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, aunque muchas veces no parezca altivez, pero recuerda, engañoso es el corazón del hombre. Entonces necesitamos entrar en este punto de ruptura. ¿Qué es una ruptura generacional? Es cuando alguien en la familia dice enough is enough, suficiente es suficiente. Voy a desafiar años de conducta generacional. Entonces podemos decir que toda estructura generacional, familiar, tiene un punto de ruptura, y es cuando alguien dentro del sistema, y yo te llamo a ti, que sales del sistema para desafiar el sistema, para sanar las heridas del corazón, para renovar la mente, para introducir una nueva verdad, para introducir el desafío de la narrativa falsa y de la repetición automática. Necesitamos entrar en el Cristo dentro de mí, la esperanza de gloria, y poder activar la identidad, la madurez y la verdad, porque Dios está diciendo, es tiempo de cerrar las cosas del pasado y establecernos en una verdad nueva. Esa es la intención de Dios. Así nos regresamos a la semana 1 y de las nueve marcas que encontramos de la caída del hombre. Vergüenza, autoprotección, temor al fracaso, negación y culpa, rechazo, separación y envidia, orfandad, religiosidad, pobreza, miseria y muerte. Entonces, estas 9 marcas se establecieron en una forma que se perpetuó dentro de la humanidad. Esto fue generando diferentes conductas. Cada persona interpreta de una manera distinta las diferentes marcas, y cada marca genera una interpretación. Cada interpretación genera una identidad, y cada identidad establece un patrón de conducta que debe justificar cómo uno se siente, por qué nos sentimos de esa manera. Entonces, es importante que lo revisemos para quebrar toda marca de vergüenza, toda autoprotección, todo temor al fracaso, toda negación y culpa, todo rechazo, separación y envidia, orfandad, religión y pobreza. Entonces vemos cómo la secuencia de la caída la seguimos expresando hasta el día de hoy. Entonces estas marcas se establecieron en el ADN, estas marcas se establecieron y se instalaron, y esto establecieron patrones de conducta. La marca emocional estableció un patrón de conducta, que generalmente el patrón de conducta es un patrón de autodefensa, de autoprotección, a través de una mala interpretación por un mal sentimiento que yo interpreté acerca de mí mismo. Entonces, patrones de conducta, comportamientos repetitivos, que no puedo explicar por qué actuamos así, pero que así somos, que así nos moriremos. Ese es nuestro pensamiento. Entonces, pregúntate, ¿qué conducta repetitiva tienes? Que haces inclusive sin pensar. Patrones de mentalidad. ¿Qué estructura de pensamiento está instalada por trauma, por cultura, por familia, por la manera en la que te interpretas la autoridad, el dinero? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo ves a Dios? ¿Qué estructuras gobiernan? Es neutral. ¿Qué gobierna? La mentalidad de pobreza resulta en pobreza, no necesariamente financiera, pero pobreza mental. Yo conozco gente que tiene tal pobreza mental que teniendo, sienten que no tienen y viven en una miseria, en una autoconmiseración,
porque no es un asunto de dinero, es un asunto de mentalidad. La mentalidad de orfandad provoca autorrechazo, soledad, amargura y un descontento y una competencia permanente y una desaprobación constante. Entonces, patrones de mentalidad, o sea, qué historia te cuentas sobre ti mismo y que llevas años repitiéndola, no sirves, no voy a progresar, no puedo lograrlo. Entonces, la neurociencia llama a esto la neuroplasticidad. Yo le llamo el poder de la restauración. Dios quiere restaurarte, Dios quiere quebrar los patrones de mentalidad, los patrones de conducta para crear una nueva verdad dentro de tu vida. Por eso la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento. O sea, mientras el entendimiento, la revelación, el conocimiento revelado no se renueva acerca de mí mismo, voy a seguir operando en la misma manera que he estado operando. Lo único que muchas veces es cambiar el lenguaje y le ponemos un lenguaje evangélico, le ponemos un lenguaje cristiano, le ponemos un lenguaje que suena espiritual, pero es la misma mentalidad. Los patrones emocionales, o sea, ¿qué historia? Vez tras vez, tristeza, rechazo, rupturas abruptas, relacionales, siempre estás en temor, en inseguridad. Las emociones no te mienten, reflejan lo que llevas al otro. De repente aparece que todo está bien, pero te sientes solo, tienes ganas de llorar, te sientes manera de aislar, te sientes llamado al aislamiento de manera permanente. Hay patrones inusuales dentro de tus emociones. Todo parece estar bien, pero tú estás emocionalmente inseguro y estás depresivo. O sea, ¿qué patrones están gobernando nuestro interior? Entonces, diagnóstico, ¿qué emoción aparece con mayor frecuencia en tu vida? Desaprobación, temor, inseguridad, opresión, tristeza, soledad. ¿Qué emoción? ¿Qué la está activando? ¿Qué detonante? O sea, veamos, estas 9 consecuencias de la caída formaron patrones de conducta, patrones de mentalidad, patrones emocionales, establecieron tendencias conductuales, es decir, formaron situaciones que están en lo profundo de nuestro interior y se manifiestan en la manera en la que tomamos decisiones, en la manera en la que los relacionamos, en la manera en cómo gestionamos las relaciones, control, abuso. O sea, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué conducta se expresa que los demás pueden ver y decir, la conducta del apóstol Gerardo es muy irregular, tiene una ira frecuente? O sea, ¿qué tendencia de conducta tenemos? Que es algo que se manifiesta y se manifiesta. ¿Qué tipo de relación o situación se repite en tu vida, aunque hayas prometido que no volverá a ocurrir? O sea, cosas que de repente una explosión de ira, de repente una situación de frustración profunda que te lleva a un deseo de control y de temor, ira sin controlar. O sea, ¿qué tendencia de conducta tienes? Propensiones a actos y enfermedades. O sea, hay algo dentro de tu vida que se manifiesta de una manera física, enfermedades de sangre, cánceres, enfermedades del estómago, enfermedades como la migraña, diferentes enfermedades en los huesos, enfermedades, acciones o actos compulsivos se repiten en tu familia, enfermedades mentales, enfermedades de obsesivas compulsivas, pensamientos intrusivos, no tener control sobre la mente. O sea, la mente tiene una mente que destruye, despierto, donde no tenemos el control, tenemos una imaginación fuera del espíritu, tenemos unas enfermedades reales que aparecen en nuestra vida a causa de las tendencias conductuales, a causa de las situaciones emocionales, de la mentalidad que hemos establecido. Y por último, ciclos
de herencia, maldiciones y modelos aprendidos. Entonces, ciclos generacionales, las iniquidades. Todo esto podemos establecer en un patrón de iniquidad. Necesito quebrar los ciclos dentro de mi vida. Necesito romper. Y hay algo muy interesante, que lo primero que hace Josué para entrar a tierra prometida es circuncisión. La marca del pasado, quitó la identidad del pasado para poder entrar a una identidad. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero para hacer algo nuevo necesita desafiar lo viejo. Entonces, estos 6 patrones los podemos resumir en la iniquidad. La iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 diferentes expresiones. La iniquidad es la raíz, la rebelión es el tronco, que se manifiesta en las tendencias, en las propensiones, en los ciclos, en los patrones, y que lleva a una manifestación de fruto. Pecado no es un acto moral, pecado es no dar en el blanco, pecado es no entender mi llamado, mi identidad. Hemos calificado el pecado como un acto moral. No fumes, no bebes, no hagas esto, no hagas esto. Como realidad el pecado es no entender la voz de Dios en tu vida y no operar mediante la fe. Entonces, lastimosamente, pues no podemos haber preguntas, pero si hay preguntas me puede escribir después de que haya visto el video. Entonces, de la herida personal a la estructura familiar. Y es aquí cómo se van formando las mentalidades generacionales, los ciclos. Entonces, las heridas van formando estructuras internas. Las estructuras internas crean patrones de pensamiento. Patrones de pensamiento crean fortalezas mentales. Las fortalezas mentales producen mentalidades. La mentalidad comienza a gobernar tu vida y tus relaciones. Se crean conductas. Y los hijos aprenden no por las palabras, sino por el modelaje. Y es algo que ya está establecido dentro del ADN. Eso ya queda formado, se estableció en el ADN de una persona. Esa conducta se establece y ya la heredamos a los demás, a nuestros hijos. Entonces, el herido no hiere porque quiere, sino porque tiene una estructura que lo gobierna, está atrapado, está gobernado. Papá no golpea en ira porque es malo. Él ama, pero no tiene otra manera de expresar disciplina, sino a través de la frustración y de la ira. O sea, de esa manera necesitamos confrontar y desafiar todo aquello. Aquí lo vemos, heridas, estructuras, patrones, mentalidad, herencia. Es algo que supera el poder de la voz, porque es el poder de la conducta, es el poder del ADN, es el poder de la generación degenerada, es el poder que necesitamos quebrar, el poder de la mentalidad del hombre viejo y poder ser renovados a la imagen de Cristo, poder ser renovados en el hombre interior. En el nombre de Jesús identificamos las heridas del pasado, las estructuras que se formaron, los patrones, la mentalidad y la herencia que hemos recibido. Entonces lo podemos ver de esta manera. La raíz es lo que está escondido, lo que no podemos ver. Nosotros podemos ver los errores, las decisiones, las relaciones tóxicas. Pero cuando yo empiezo a ver lo que está escondido, es decir, los patrones, es decir, las mentalidades, las estructuras internas, las acabamos de ver, cuando vemos todas estas situaciones, la raíz, vamos a cambiar el fruto. Vamos a dejar de repetir los mismos errores. Vamos a dejar de tomar las decisiones equivocadas. Vamos a confrontar las relaciones tóxicas para ser sanados. Entonces, uno identifica las heridas, identifica las experiencias. Dile, Espíritu Santo, llévame al lugar de la herida porque necesito ser sanado, necesito ser liberado con nombres, en momentos. ¿Qué fue lo que te marcó? Usa el Espíritu Santo que te abra la memoria, que te lleve en el tiempo y que sea sanado. Recuerdo una vez que estábamos en Alabama y una persona que estaba tocando el piano, dice que mientras tocaba el piano, yo ministraba precisamente el viaje al pasado. Esta persona dice que en cada nota del piano escuchaba la voz de la persona que la había abusado sexualmente y escuchando la voz de esta persona y recordó el momento y fue confrontada y fue liberada. Otra pastora pudo ver un momento donde su madre quería abortarla y se subió a una mesa y saltó de la mesa estando embarazada de ella y cómo fueron movidas por el rechazo del abuso sexual
a un momento específico para ser sanada. Dios puede y quiere sanarte. Necesitamos aprender eso. Número 2, identifica las heridas. Número 2, identifica los patrones repetidos. Identifica en tu vida qué patrón hay dentro de tu vida. A mí me pasó en un momento específico, descubrí un patrón el cual yo nunca quise repetir, pero lo estaba repitiendo. Tercero, confronta la mentalidad. Quinto, sana las memorias emocionales. Lo hemos estado hablando. Trae el señorío de Cristo, confronta la mentalidad, reconoce los patrones, sana las heridas. O sea, necesitamos confrontar, establece una nueva verdad sobre tu vida, establece lo que Cristo, lo que Dios ha hablado sobre tu vida, menos que la emoción te dijo de una experiencia pasada que no sirve, que eres fracasado, que no eres amado, que no eres aceptado, que vas a fracasar en toda tu vida, pero en el nombre de Jesús, en este proceso, identifica las heridas, identifica los patrones, confronta la mentalidad, sana las memorias, establece una nueva verdad, no la verdad que has creído de ti por mucho tiempo. Aquí lo vemos, el escalón identifica la relación con la emoción, cómo te sientes y cómo se va detonando. Reconoce el patrón que se formó de la emoción, confronta la narrativa, la idea mental que tú te hiciste acerca de ti mismo, trae el señorío de Cristo que sane tu pasado y establece una nueva identidad. Así se establece una nueva identidad. Entonces, heridas emocionales, traumas, manifestación conductual, temor, orfandad, ciclos heredados, mentalidad de escasez, rechazo, control, supervivencia. Necesitamos entrar por la puerta. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta y dice: el que por mí entrare, el que por mí entrare, el que por mí entrare, entrará y saldrá. Entramos desde un pasado de dolor, entramos en Cristo para ser renovados, para ser transformados, para cerrar la influencia del pasado, para cerrar el dolor del pasado, para cerrar la marca del pasado. O sea, Cristo es el portón que nos conecta con el futuro, que nos conecta con el yo del futuro. Te quiebra el dolor emocional, te quiebra la narrativa personal, te quiebra los patrones que establece en una verdad nueva. Entonces ese es el punto donde nuestro hombre interior comienza a ser sanado, comienza a ser liberado, comienza a hacer. Entonces te dejo esta práctica de evaluación para esta semana. Número 1, identifica patrón o conducta que se ha repetido en tu vida más de 3 veces. Identifica, aprende a leer tu historia. Aprende, ve a tu pasado en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te traiga memorias, sueños. Trabaja hacia atrás. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuál de las raíces están debajo? ¿Cuál de las raíces están dentro de tu vida? ¿Qué mentalidad familiar? ¿Qué patrón hay en tu familia? Escribe una declaración de ruptura. Decide ser el punto que rompe la familia. Que identifica, trabaja, mentalidad, patrón y declara. Quiebra todo lo que el enemigo ha querido establecer en tu vida y se ha establecido. Es tiempo de romper todo aquello que el enemigo ha querido hacer en nuestra vida y que podamos generar una nueva identidad. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar que la fuerza del Espíritu Santo en esta hora penetra a lo más profundo y nos lleva a la raíz. Nos lleva, Padre, a identificar las estructuras internas invisibles, las mentalidades que nunca cuestionamos, los patrones relacionales. Padre, necesitamos sanar la raíz, necesitamos ir a la raíz, necesitamos entender cómo se formaron mentalidades. Espíritu Santo, llévanos a ese momento, Padre, a confrontar las heridas emocionales, Padre, los patrones de conducta que se establecieron, los patrones de mentalidad, los patrones emocionales, Padre, las tendencias conductuales, las propensiones y las enfermedades. Padre, necesitamos confrontar la iniquidad en nuestro interior. Padre, necesitamos formar una nueva identidad, libres de todo aquello que el enemigo quería hacer.
hablo el espíritu de adopción y en la adopción hablamos la regeneración en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis amados, gracias por verlo, por ver este video, por conectarse. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo martes. Bendiciones.